7 de la mañana con 37 minutos, 7:37 minutos. Saludamos ya a nuestro primer invitado. Se trata del economista Andrés Chiriboga, sociólogo económico que ya está con nosotros. ¿Cómo está, Andrés? Buenos días. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Vamos a conversar con usted sobre el tema de los Pandora Papers. Ayer el presidente de la República, Guillermo Lasso, envió al contralor subrogante Carlos Río Frío una solicitud en la que pide que se le realice un examen especial de su declaración patrimonial juramentada, además de que dice que se le puede levantar el sigilo bancario. Esta medida sirve para averiguar, para informarnos si el presidente de la República posee o sus familiares cercanos poseen propiedades en paraísos fiscales. Se puede encontrar esta información en una declaración juramentada o en el sigilo bancario, tomando en cuenta que precisamente se utilizan estos recursos para que el fisco no sepa cuánto dinero uno tiene en el exterior. ¿De qué sirve esta disposición? ¿Es solo como parte del tema mediático, algo de impacto, o en realidad es una herramienta para conocer la verdad en este caso? Buenos días, bienvenido, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Hola Licenia, hola Alexis, muchísimas gracias por la invitación, un saludo a las personas que nos escuchan a través de la señal de Radio Pichincha principalmente. Me voy a referir directamente, Licenia, a lo que usted comenta. La Contraloría tiene que actuar, evidentemente. Hay indicios, digamos, tanto con las denuncias que se hicieron en 2017, en 2020 y ahora con las nuevas revelaciones de los Pandora Papers, existen indicios, existen serias preocupaciones de una posible violación de la ley del pacto ético de 2017, que prohíbe no solo al presidente de la República, sino a todo funcionario público tener posesiones directas o indirectas, inversiones, dinero, etcétera, en paraísos fiscales. Esto dispone que, entre otras autoridades competentes, la Contraloría actúe. Ahora, hay cosas que a mí sí me preocupan con respecto a cómo se ha tratado esta comunicación. El primer punto que a mí me sorprende, digamos, hasta cierto punto es ¿por qué se demora 3 días en responder esto, Lasso? ¿Por qué no lo hace el lunes? ¿Y por qué no lo hace con toda la información sobre la mesa? Digamos, ¿por qué no dice, bueno, miren, efectivamente, sí, se hicieron desinversiones de estas empresas, de estos fondos que yo tenía en Panamá, y mire, el beneficiario fue tal persona, tal persona, tal persona, ellos me compraron, ellos me pagaron, y con esos recursos, efectivamente, yo traje la plata, puse la plata en mi banco, y como ustedes pueden ver en las transacciones que están registradas en el sistema de pagos del Banco Central, que están debidamente registradas y auditadas por la Superintendencia de Compañías, aquí está la plata, ¿no es cierto? Fue al banco, luego el Banco de Guayaquil, ustedes saben, coloca créditos, las inversiones y demás, y la plata está en Ecuador. No dice eso, ¿no es cierto? Se demora, digamos, en dar este tipo de respuestas. Más bien, a mí me da la impresión de que las reacciones que ha tenido Lasso, ¿no es cierto? Refiriéndome tanto a esta carta a la Contraloría, la invitación que hace la Comisión de Fiscalización, presidida por su amigo y por su aliado político desde el 2017, Fernando Villavicencio, me parece que son un poco patadas de desesperación del presidente Lasso tratando de dar una señal y salirse rápido del tema. Que esto es una primera advertencia que me parece importante discutirla con ustedes y con la población, con los fiscalizadores, con los asambleístas. Primer punto que es importante, hay que evitar que este tema se vuelva a patear debajo de la alfombra. Esto ya lo hizo Lasso en 2017, ¿no es cierto? Además, no era presidente de la República, era un potencial candidato a la presidencia de la República. De nuevo lo volvió a hacer en 2020. Es un tema que no hay que dejar que se esconda. Ahora, ventajosamente, más allá de que actores políticos, medios de comunicación en el pasado ya señalaron estas irregularidades, ¿cierto? Ahora, ventajosamente, diría yo, tenemos el reflector vergonzoso de grandes medios de comunicación internacional que han señalado a Lasso, entre otros autoridades a nivel mundial, como los principales elusores y evasores de impuestos. Además, le meten a Lasso, ¿no es cierto?, en la misma bolsa de Tony Blair, de otros presidentes africanos, que se han llenado la boca de hablar de ponerles impuestos a los ricos, de la distribución de la riqueza, cuando son ellos mismos los que están justamente ocultando sus propiedades. Entonces, una primera advertencia que a mí me parece importante me parece que Lasso está actuando ya con desesperación, ¿no es cierto? Juega todo lo que haya que jugar y juega con una contraloría, además, más allá de que Celi está en la cárcel, hay unos procesos en marcha, tendrá finalmente que rendirle cuenta a la justicia. Estamos hablando de la Contraloría de Celi. Entonces es una primera advertencia que a mí me parece que es muy importante. Habrá que exigirle toda la transparencia del caso a la Contraloría. Y en términos, si ustedes quieren técnicos y concretos, ¿no es cierto? El pedido de Lasso es tramposo.
y la Contraloría, ojalá, digamos, es más, el presidente de la República, digamos, él mismo, el principal afectado, hace este pedido. Me parece que sería importante incluso que otros actores metan otros pedidos siendo concretos al problema, porque el problema, Licenia, el problema, Alexis, no es la declaración, pues la declaración patrimonial Lazo dice, verá, básicamente yo no tengo nada, digamos, soy pobrecito, ya no tengo nada. Entonces, si la Contraloría lo que revisa es decir, bueno, efectivamente usted no tiene o estas posesiones sí tiene. Y además revisa las pruebas, porque Lazo manda un anexo, y el anexo, digamos, es las resoluciones de estas que generó el Tribunal Contencioso Electoral en su momento diciendo, sí, efectivamente hay una denuncia de los actores políticos de UNES, pero digamos lo que tenemos es la declaración juramentada y la declaración juramentada con eso nos quedamos. Lo que hay que investigar, y esto incluso yo lo puse a discutir en redes sociales, es justamente lo que no ha declarado Lazo. Y eso es lo que se evidencia en las denuncias de 2017, de 2020 y ahora en estas nuevas denuncias sobre un paso más, porque lo interesante de los Pandora Papers es que Lazo había dicho, ¿no es cierto? Yo ya me deshice de mis empresas y de mis fondos en Panamá y no explicó nada más y metió la basura bajo la mesa y la gente se olvidó del tema. Pero ahora lo interesante de los Pandora Papers es que dicen, miren, cuando este señor se deshizo de sus empresas, aparecen dos fideicomisos, ¿cierto? Dos fondos, uno que se llama Bretten y otro que se llama Liberty, que a su vez es propiedad de un holding, es decir, de un grupo de empresas que se llama Liberty. Entonces, una pista interesante. El señor Lazo, además de que no nos ha probado que el dinero ha regresado al país, el dinero se fue para otro lado, para unas empresas que están domiciliadas en el paraíso fiscal de Moda, ¿no es cierto? Acordémonos que Panamá incluso ya está bajándose de la moto un poco de algunos sigilios y demás, ya no le ha caído tan bien que le tachen como el peor paraíso fiscal, pero han empezado a aparecer otros paraísos fiscales. El paraíso de moda de los súper ricos, por supuesto, Lazo no tenía que quedarse fuera de moda, ven ustedes cómo compra zapatos bonitos y este tipo de cosas, va al paraíso fiscal de moda de los súper ricos, a Dakota del Sur. Entonces hay un paso más. Pregunta, ¿quiénes son entonces los beneficiarios? Son sus hijos, son sus familias, son personas allegadas al entorno de Lazo. Hay otros pasos adicionales. Esta es una obligación que tienen las autoridades ecuatorianas de preguntar. Entonces, no hay que quedarse con la declaración juramentada, más bien la investigación que le compete a la Asamblea Nacional a nivel de fiscalización, a la propia Contraloría, a la Fiscalía, a las veedurías ciudadanas que me parece que deberían organizarse, es justamente ir a ver estas pistas de lo que no ha declarado Lazo. Si nos quedamos en lo que ha declarado, va a pasar lo de 2017, va a pasar lo de 2020, que esta basura se mete bajo la alfombra y se queda ahí. Y el otro riesgo, y con esto termino esta parte, es que esto se vea como un evento aislado. Me parece que ahí puede haber tanto un error de quienes están comenzando a hacer ya procesos de fiscalización, errores de buena, incluso de mala fe, dependiendo de los actores, y además una intención del gobierno de decir, bueno, me concentro en esto y esto es un problema aislado, no pasa nada. Este es un problema de una coyuntura bien delicada que está atravesando el país y el gobierno liderado por Guillermo Lasso, donde, como ustedes saben, hay efectos gravísimos de la crisis económica y sanitaria que todavía no se resuelven a nivel de empleo, a nivel de migración, incluso a nivel sanitario, más allá de las cifras exitosas de una vacunación, que no ha sido tanto una vacunación empresarial, sino una vacunación con fuerte esfuerzo estatal. A esto se suma, ¿no es cierto?, la explosión de una crisis carcelaria donde, por supuesto, no toda la responsabilidad tiene Lazo, digamos, esto más bien es producto de las mafias transnacionales que confluyen y de la desinstitucionalización del sistema carcelario, producto de las malas decisiones de Moreno que fueron cachiporreadas por Creo y por Lazo desde su bancada legislativa y que ahora le explota Lazo, ¿no es cierto? Y además, toda la crisis en materia de relaciones políticas que vemos entre el Ejecutivo, el Legislativo y entre el Ejecutivo y las organizaciones sociales, ¿no es cierto? No están las cosas bien en la Asamblea, no están las cosas bien con las organizaciones sociales, crisis carcelaria, crisis económica, crisis sanitaria y además un escándalo vergonzoso internacional que no simplemente queda en el plano de lo moral, me parece que esto hay que señalarlo. La evasión fiscal y la elusión fiscal generan gravísimos problemas para las economías, no solo para el fisco, quien que colecta impuestos, sino también, Alexis Licenia, para cada una de las personas. Y me parece que este es el mensaje que es importante discutirlo. El rol de los medios de comunicación, digamos, alternativos, por último, digamos, por los grandes medios de comunicación, ya sabemos en qué orilla están, es propender esta discusión y trasladar, digamos, estos términos en inglés, términos financieros, fideicomisos, trust y todo este tipo de cosas, en cosas en concretas para la gente, porque efectivamente,
la plata que no está en el país y que no está pagando impuestos y que no está depositada en los bancos o en las cooperativas ecuatorianas no ayuda en absoluto a la recuperación económica del país, al desarrollo económico del país. Y eso en el día a día le afecta a Licenia Espinel, le afecta a Alexis, me afecta a mí y sobre todo le afecta a las personas más necesitadas del país. Entonces no es un tema ajeno, como dice la asesora Donoren del presidente. No, no importa, él es rico, él genera trabajo, tenga la plata donde le dé la gana. Tener la plata donde le dé la gana es una de las principales razones de las crisis que viven cada uno de los ecuatorianos en este momento. Así que es importante propender esa discusión desde la veeduría ciudadana, desde las universidades, los actores políticos, para que la gente entienda que este no es un problema estratosférico, sino es un problema que finalmente les afecta en sus propios bolsillos. Andrés, ¿cómo está? Buenos días. A ver, a mí me llama la atención algunas cosas, las comenté yo en el segmento de la opinión, veo que, digamos, estamos en concordancia en algunas de ellas, o en la gran mayoría en realidad, y una de esas es que estos dos pronunciamientos de Guillermo Lasso, primero, demuestran que no hay una estrategia clara de comunicación y de reacción ante esta denuncia que es un escándalo mundial. Nos sabemos un presidente totalmente reactivo. Primero manda la carta a la Comisión de Fiscalización invitándoles a que vengan a tomarse un cafecito mientras les cuento qué es lo que hice yo con mis inversiones offshore. Y horas más tarde le digo al Contralor, a quien además en mis primeras intervenciones en medios ya le di mi respaldo, porque Lasso hace varios días atrás ya le dio el respaldo al señor Riofrío para que me investigue, pero la jurisdicción de la Contraloría y la jurisdicción de la Asamblea es en el territorio ecuatoriano. O sea, la Contraloría, ese sigilo bancario es pirotecnia, Andrés. O sea, el presidente Lasso está dorando la píldora y claro, como tiene además del apoyo de los grandes medios, qué presidente tan transparente y honesto, ¿no? Pide que le levanten el sigilo. Claro, pero el hombre capaz y nos saca una cuenta en su propio banco con $2,000, ¿no? Y dice, esa es mi cuenta, esa es la que yo manejo, ¿no? El problema es que las inversiones están afuera y creo que sí, que hay preguntas de fondo a las cuales ni el presidente, ni el gobierno, ni sus allegados le han dado una respuesta contundente y tiene que ver con la forma y el fondo de cómo se deshizo de esas inversiones. Él dice que de forma fulminante, ok, ese dinero ¿dónde está? ¿Y a nombre de quién? Creo que esas son dos preguntas claves que debería responder el presidente Lasso. Así es, Alexis. Concuerdo al 150% en este caso, porque lo que preocupa justamente es cómo se vaya a hacer estos procesos de fiscalización y auditoría. Como les decía, en el caso de la Contraloría, es verdad, digamos, la jurisdicción por un lado, y por otro lado, si el examen especial que está pidiendo Lasso se hace solo a su declaración, efectivamente vamos a ver no vamos a ver lo que no se ha declarado. Digamos, esta es la trampa, digamos, para eso sirven los paraísos fiscales, justamente para que los evasores de impuestos, sean dirigentes políticos, sean futbolistas, sean cantantes, finalmente no muestran, digamos, ellos no aparecen de primera mano. Entonces, esto requiere investigaciones tanto en cancha local como en cancha internacional, muy, muy finas, justamente para ir a ver lo que está tapado. Digamos, si los fiscalizadores y los investigadores se centran en lo que muestra Lasso, digamos, no van a quedar absolutamente en nada. Por otro lado, me parece que es importante interpelarle tanto a la Contraloría, a la propia Asamblea y a los órganos de control para ver efectivamente qué pueden hacer. Y aquí quiero desarrollar un poquito más esta idea que tú planteaste, Alexis, con respecto a dónde está la plata, ¿no es cierto? Lasso dice, yo me deshice de esto. Entonces, efectivamente, en esto voy a insistir, incluso he escuchado a algunos analistas que están refiriéndose a eso. ¿Dónde está la plata? ¿Y por qué no lo dice rápidamente? Vemos ya, como les decía, los Pandora Papers dicen que, esto no es que, digamos, Lasso no importa quién la haya vendido. Entonces, si le vendió la plata, si le vendieron estas empresas a alguien, bueno, ¿por qué no está la plata en el banco de huevos? A ver, prueben eso, ¿cierto? Y hay dos instituciones que tienen que cumplir un rol. Lamentablemente están bajo el control de Guillermo Lasso, entonces esto implica una intervención, un involucramiento, tanto de otros actores políticos, porque para eso hay balance de poderes en el Estado ecuatoriano. Se supone. El involucramiento de la sociedad civil. Debería haber. Bueno, al menos que algo bueno salga de esta bronca con la Asamblea. Por supuesto, los asambleístas tendrán que ser sensatos y actuar en el marco de la ley. Pero tienen efectivamente que decir, miren, información de la Superintendencia de Bancos, del Banco Central como ente rector del sistema de pagos. Entonces, si la plata entró, la plata no entró, tiene que haber algún tipo de registro. ¿No es cierto? Porque son millones de dólares. O sea, esto no metió en maleta en su avión privado. Entonces, si es que no metió
Y como muestran los Pandora Papers, incluso más atrás, porque acuérdense que Lazo además salió en los Paradise Papers, ¿cierto? ¿Dónde está? Digamos, si no está y si no logra mostrar efectivamente que ese dinero está en el país, está violando la ley, incluso nos ha estado mintiendo. Entonces hay que desarrollar un poquito bien esa pregunta que es importante y además dónde se puede pedir información. Entonces hay que pedirle información a la Superintendencia de Bancos, al Banco Central, y hay que entender además que la carencia de información es prueba de que efectivamente esos flujos no han existido. Otro rol clave debería jugar para el saber, SRI. por ejemplo, Andrés, una pregunta que ayer le planteábamos a Andrés Arauz y que, digamos, todavía no tiene respuesta es ¿cuántos recursos sacó Lazo de nuestra economía? Pero eso es posible saber revisando, por ejemplo, el pago del impuesto a la salida de divisas. ¿Hay cómo hacer eso? Porque digo, sería fundamental. Y claro, aquí yo sí quisiera que usted también profundice sobre algo que tiene que ver con, digamos, la potestad que cada ciudadano tiene de administrar sus recursos. Y yo por eso separaba hace unos días atrás el mismo personaje en distintos tiempos de la historia. El ciudadano banquero Lazo, el candidato Lazo y el presidente Lazo. Las tres son la misma persona, pero jugando un rol distinto. Entonces, si yo decido con mi plata, no sé, irme a cenar carnes hoy, mañana mariscos, y lo que sea, es mi plata, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero aquí estamos hablando de inversiones en paraísos fiscales, lo cual además le permite al señor Lazo evadir la tributación y el pago de impuestos en su país. El problema es que el señor es presidente de la República, pues, Andrés. Ese es el gran problema. O sea, el hombre puede tener la plata donde él quiera, pero además es un presidente que está diciéndole al Ecuador que él va a traer inversión extranjera. Entonces, yo me sigo planteando esa duda. Voy a decirle al dueño de Apple, de lo que sea, tráeme plata al Ecuador, cuando el hombre me va a decir, pero si tú tienes la plata fuera del país. Entonces, hay una serie de contradicciones ahí, pero ¿hay manera de saber cuánta plata sacó Lazo de su patrimonio de la economía nacional? Alexis, voy a ir incluso un paso más allá. Yo estoy de acuerdo. Lo más grave justo ahora es que él es efectivamente el presidente de la República. Y espero yo, además, que esos reflectores internacionales y locales no se apaguen brevemente en esta ocasión, porque el país merece conocer la verdad. Pero incluso antes, cuando Lazo no era, cuando era un ciudadano, un banquero, un empresario, me parece que, por un lado, él ya da una respuesta incompleta. Dice, miren, yo efectivamente tenía la plata afuera. No me dejen mentir, en la primera reacción que hace él, ¿no es cierto? En su carta y en la cadena nacional, él dice, miren, yo tenía la plata afuera. Ahí nos falta un complemento a esa respuesta. Señor Lazo, usted como banquero que tenía la plata afuera, no le apostaba al país, le tenía miedo al gobierno, usted tenía sus razones. Pero sí es importante que el país sepa, justamente como tú dices, Alexis, cuánta plata tenía afuera. Porque esto además, digamos, son recursos que han estado afuera desde hace años, digamos, solo para referirnos al fideicomiso Andean Investments, que era el propietario del conglomerado de empresas, incluyendo el Banco de Guayaquil, digamos, de eso existe desde inicios de este milenio. Y luego tiene unas empresas más viejas de los años 70, de los años 80, es un entramado bestial. Entonces hay plata, Alexis, que incluso nunca habrá llegado a estar en el Ecuador, pero como la persona y como la empresa es ecuatoriana, esa plata tiene que pagar impuestos en el Ecuador. Entonces es complicado saber, pero me parece que Lazo debe esa respuesta y tiene que haber toda esa información para saber dos cosas. Uno, cuánta plata tuvo afuera, ¿no es cierto? Antes del 2017 y luego del 2017, ¿cuánto estuvo fuera? Y además es importante decir, mire, toda esa plata que estuvo afuera, ya que reconoció que él tenía inversiones afuera, dice, más evita decir la palabra paraísos fiscales, ¿cuánto dinero perdió el Estado ecuatoriano y el pueblo ecuatoriano? ¿Cuánto le debe, no solo moralmente, sino económicamente, Lazo, por haber tenido la plata afuera? Porque ahí existieron impuestos que no se pagaron. Entonces, esa es información que hay que llegar a dilucidar, pidiendo información localmente, que Lazo mismo la entregue, y por supuesto, justo conectando con un tema que quería comentarles, por ejemplo, el SRI, que lamentablemente es una institución en este caso con conflicto ahí, porque es una empleada de Lazo, digamos, era una empleada de Moreno, ahora es una empleada de Lazo. De todas maneras, con toda la vigilancia del caso, con toda la veeduría del caso, tiene la obligación, uno, de mostrar la información y la falta de información que tiene el propio SRI. En segundo lugar, deben activar, Licenia, Alexis, todos los mecanismos internacionales, los convenios, o incluso tienen que completarlos rápidamente, suscribirlos rápidamente, donde existe la posibilidad de solicitar información.
Se ha mencionado, por ejemplo, hay uno que se llama el Acuerdo de Intercambio de Información Fiscal. Las siglas en inglés son TIEA, ¿no es cierto? Primero hay que ver si eso ya está adecuadamente suscrito entre el SRI ecuatoriano y los Estados Unidos. Porque ese acuerdo de intercambio de información permite solicitar información, y esto habría que revisarlo con abogados especializados, etcétera, que incluso le permitiría a la autoridad tributaria ecuatoriana pedirle a la autoridad tributaria norteamericana información, al fisco norteamericano, información actual y anterior, ¿cierto? ¿Qué pasa? Ahí tenemos un ecuatoriano que a través de estos entramados de paraísos fiscales, fideicomisos, etcétera, parece tener plata ahí. Miren, denos información y ayúdenos a dilucidar este caso, que además en el Ecuador podría estar violando leyes que rigen los procesos electorales y los procesos democráticos y a los servidores públicos. Entonces al SRI le toca jugar un rol ahí importante, pero claro, ustedes dirán, bueno, pero la señora del SRI se debe a Guillermo Lazo, que trabajaba con Moreno, luego le ratificó. ¿Cómo va a ser ahí jueza imparcial? Bueno, le toca jugar un rol y ahí el contrapeso de los poderes del Estado es tremendamente importante. Andrés, y ahí también puede intervenir, Andrés, ahí puede intervenir la UAFE o no. La UAFE es otra entidad que tiene que cumplir un rol. Entonces ya les voy enumerando una serie de instituciones que son las que tienen que ayudar a resolver las preguntas que plantea Alexis y otra serie de preguntas. La UAFE, el SRI, el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, son todas entidades que tienen que verse involucradas. Entonces, si la Asamblea Nacional quiere hacer una comisión, varias comisiones, donde yo estoy completamente de acuerdo, además debería abstenerse de participar el señor Fernando Villavicencio, que es un amigo personal de Guillermo Lazo y su aliado político desde 2017, él no es una persona imparcial, ¿cierto? Yo veo, hay un asambleísta que le llama, no es ni siquiera asambleísta, es un francotirador, le dice, pero ya, no vayamos allá, eso que sean broncas entre ellos. Es una persona que tiene conflictos, se reúne a puerta cerrada con Guillermo Lazo quiere solventar este problema así, que no es la manera de proceder a la fiscalización entre dos poderes del Estado. Entonces, si la Asamblea tiene que hacer esto, tiene que plantear todas esas preguntas, ¿no es cierto? ¿Dónde está la plata? Que es lo que decía Alex. ¿Cuánto ha tenido históricamente y cuánto tiene ahora en paraísos fiscales Guillermo Lazo? ¿Cuál ha sido el impacto a nivel de recaudación de impuestos? Y si quieren, respecto a los últimos hallazgos de Pandora, Bretton Trust, el Liberty Trust, ¿a quién pertenecen? Digamos, de alguna manera, señor Lazo, pruébenos que ahí no está usted, que no está su hijo, que no está su esposa, que no está su hermana, indirectamente. Esto solo hablando de Pandora Papers. Luego tienen ustedes Andean Investments, Brother Investments, South Pacific Investor, el caso Banisi, el caso Noras. Todo esto tiene que investigar adecuadamente la Asamblea Nacional, pedir información adecuadamente, de manera imparcial. A mí me preocupa muchísimo el rol que juega Villavicencio ahí. Y finalmente, con la veeduría del caso. Y otro tema que es importantísimo, no me dejen olvidar. Creo que hay que centrarse bien en el presidente Lazo porque es el primer personero y es quien ha puesto al Ecuador, ha manchado el nombre del Ecuador a nivel internacional, pero no nos olvidemos también que existen una serie de funcionarios, altos funcionarios del gobierno de Lazo, a quienes también debería alcanzarles este proceso de fiscalización. Ahí está, por ejemplo, el embajador, el casi embajador en España, el señor Pascual del Chopo, que se descubrió que tenía una empresa offshore, entonces viola el pacto ético, no pudo posesionarse. El embajador en el Vaticano. Está todo este tema, por ejemplo, a estos asesores ad honorem que no hacen declaraciones juramentadas, que no rinden cuentas, eventualmente la investigación debería extenderse a ese nivel. Entonces, esa es la advertencia, esas son las recomendaciones para que haya un proceso que no termine simplemente barriendo la basura y poniéndola debajo de la alfombra. Andrés, justo sobre lo que usted acaba de decir, ¿qué tan fiables, qué tan confiables son las declaraciones patrimoniales juradas? Porque el presidente le ha pedido a la Contraloría realizar un examen especial de su declaración patrimonial jurada. ¿Qué tan confiables son? Y le pregunto esto porque el entonces candidato Lazo dice que presentó ante el Consejo Nacional Electoral una declaración juramentada y resulta que el notario que receptó esa declaración juramentada era socio de él en el Banco de Guayaquil y ahora es embajador en el Vaticano. No sé qué tan imparcial haya sido ese notario, si ese notario no actuó entonces en ese momento como juez y parte, por eso le pregunto qué tan confiables son esas declaraciones patrimoniales juramentadas que sirvan como base para investigar qué. Es un insumo, y como usted bien dice, Liceña, un insumo viciado de conflictos de interés.
Si para algo puede servir, yo pienso que hay que revisarlo, por supuesto es, pero para lo que puede servir una declaración juramentada es, si es que se comprueba que efectivamente hay cosas que no están ahí, que es donde tiene que enfocarse la investigación, entonces ahí el funcionario público lo que está haciendo es mintiéndole a las autoridades. Eso es perjurio y eso es un delito penal, ¿no es cierto? Para eso sirven las declaraciones juramentadas. Yo digo, vea, yo tengo una casa y luego de mi gestión se dan cuenta de que, tiene una casa más grande en Miami. Entonces usted no declaró eso, usted lo que está haciendo es mintiéndole a las autoridades públicas y eso es un delito penal. Pero no puede uno simplemente revisar lo que está ahí, porque en el caso de los entramados offshore, las investigaciones tienen que ir más allá, ¿no es cierto? Tienen que ir justamente a lo que no está declarado y a los indicios que se presentan en los Paradise Papers, en los Pandora Papers y en las denuncias públicas que se han hecho. Entonces, no es un examen de Contraloría a la declaración juramentada de Lazo, con las pruebas que ve solamente Lazo, sino debería ser un examen a un caso de supuesta evasión y elusión de impuestos que ha sido revelada por una denuncia de un consorcio de periodistas internacionales. Entonces, nuestra obligación como veedores ciudadanos, la obligación de los asambleístas y de otros actores, es decir, ok, hay un examen de Contraloría, miren, nosotros hacemos otro requerimiento, que esto se expanda, que esto se lleve de la mejor manera, con una veeduría adecuada, porque Alexis decía una cosa bien importante, ¿cierto? Lazo, en su desesperación, ¿cierto? Que no va solo a los Pandora Papers, a los papeles de Pandora, sino, digamos, la crisis que está gestionando. Cárceles, malas relaciones con la asamblea, malas relaciones con las organizaciones indígenas y ahora esta barbaridad que ha manchado el nombre del Ecuador. Lo que quiere hacer Lazo es, bueno, golpeo la puerta de este contralor subrogante al que le he dado todo mi apoyo y demás. Golpeo la puerta de mi amigo Villavicencio. Quiere que las reuniones sean a puerta cerrada. Entonces, no es la manera en que tiene que rendirle cuentas al país y a los organismos de control adecuados. Qué bueno que cita eso, Andrés, porque yo quería también plantearle una inquietud sobre aquello. Yo, en el cierre del comentario anterior, hacía una referencia al rol que debería desempeñar la oposición. Estaba leyendo ayer con atención el artículo que usted publicó en CELAG, que titula Ecuador, el gobierno del desencuentro, sus offshore y la urgencia de una oposición democrática. Esa oposición democrática, en una primera instancia, le reconoce a Guillermo Lazo el trabajo que ha desarrollado su gobierno en el proceso de vacunación. Que obviamente después del desastre que provocó Moreno, cualquiera lo podía hacer mejor, eso es indudable también. Pero esa oposición democrática le reconoce esa virtud al gobierno de Lazo. El problema es que después de la vacunación no tenemos nada más y hemos pasado de escándalo en escándalo y ha habido algunas torpezas además, de lado y lado, asamblea y ejecutivo. Hoy yo creo que los dos poderes del Estado están al mismo nivel en cuestión de desprestigio. Antes estaban más o menos así, ¿no? El gobierno le estaba dando con todo a la asamblea, hablaba de bloqueo y demás. Pero bueno, ese desencuentro, digamos, es también contradictorio, porque este se mostraba como el gobierno del encuentro. Pues ya el gobierno de Moreno hablaban de que era la transición y de que ahora sí venía la democracia con Lazo. Y es en el gobierno de Lazo donde se empieza a hablar de muerte cruzada, de ir a una consulta popular, de democracia directa, de pasarse por encima de instituciones como la propia asamblea, que es el primer poder del Estado y demás. Ahora, el problema es que yo encuentro que hay una oposición que está como un poco perdida, porque mientras tenemos una crisis carcelaria espantosa, mientras tenemos unos niveles altísimos de desempleo, hoy Quito tiene 13.5 de desempleo, niveles históricos de desempleo, mientras tenemos necesidades urgentes en materia sanitaria, social, vivienda, un montón de problemas, caen los Pandora Papers y por ejemplo el bloque de UNES sale con un juicio al Procurador General del Estado. Y ahí yo me pregunto, ¿es prioritario eso? ¿Hacia dónde tiene que apuntar la oposición? Me gustaría también conocer su criterio con respecto de esto, lectura política del momento que vive el Ecuador, Andrés. Sí, yo creo que hay acciones que no pueden tardar. A mí no conozco todo el detalle de cómo ha planteado el asambleísta Ferdinand Álvarez, si no me equivoco el nombre, el juicio al procurador. Me parece que es importante. Digamos, de todas maneras, ahí se puede hacer una suerte de repartición de trabajo y si algunos asambleístas se dedican a eso, en buena hora, porque lo que vemos ha sido un trabajo de mal abogado, digamos. Él es el abogado del Estado, ¿no es cierto? Y en el tema de Perenco, básicamente,
teniendo la posibilidad de, de agarrarse de varios elementos, porque es un juicio viciado. El árbitro designado por la Haya es un árbitro con conflicto de interés. Digamos, ahí, digamos, el abogado de uno, digamos, pensemos esto en términos personales, ¿no? Si yo contrato un abogado para un tema personal, tiene que defenderme, pero con todo, sobre todo si hay elementos. Pues claro, si yo soy culpable, el abogado más bien renuncia. Pero tenía elementos, y teniendo elementos no ha hecho su trabajo. Entonces, no me parece menor. Creo que es algo que hay que impulsar. Sin embargo, sí me parece que es un momento donde la oposición tiene que hacer dos cosas. Uno, leer la coyuntura de manera completa, ¿no es cierto? Ver cuáles son los elementos que tiene que abordar de manera conjunta. Porque sí es un peligro, y esto lo decía al inicio de nuestra conversación, un peligro es que la oposición se centre y se obsesione con un solo tema. Yo veo incluso de algunos analistas políticos, consultores políticos que dicen, mira, esto va a jugarle en favor al gobierno. El gobierno se va a dedicar a esto y los otros frentes descuidados. Entonces, más bien sí creo que hay que abordar varios frentes que suman en una coyuntura muy, muy complicada para el país. Y eso es lo que decía en el artículo que refería Alexis. Entonces, me parece que no hay que perder de vista, por ejemplo, el tratamiento de esta infame ley de oportunidades, que Lazo ha dicho, voy a insistir. Esto parecería que se aleja un poquito de su discurso de la consulta popular. Yo no creo que lo desecha, ¿cierto? Esto Lazo lo viene hablando desde su propia posesión, pero parecería que lo que va a explorar es presionarle a la Corte Constitucional para que la Corte de alguna manera deshaga la decisión que tomó el Consejo de Administración Legislativa de devolver ese proyecto de ley por violatorio de la Constitución y por no cumplir ciertos requisitos. Entonces quiere insistir, digamos, Lazo, en vez de, digamos, tratar de negociar, llegar a un punto medio, grandes acuerdos nacionales, no, lo que quiere es insistir y quiere ir a la brava. Con esto, además, si la Corte Constitucional le hace el juego, sería una barbaridad. Pero me preocupa muchísimo, vean ustedes el antecedente de la Corte Constitucional el día de ayer. Con la ley ¿Cierto? humanitaria. Sacan una resolución contrariando uno de los pocos artículos buenos que tenía la mal llamada ley humanitaria de Moreno, donde se protegía un poco la estabilidad laboral de los héroes de la pandemia, de los médicos, y más bien, digamos, no se preocupa de los verdaderos artículos donde se precarizaba el derecho al trabajo. Entonces es una barbaridad tremendamente preocupante. Por ahí Lazo capaz va a tener avenida larga para poder entrar e imponer su proyecto de ley, que es una cosa que no debe perder de vista la oposición. Ahora bien, el tema de crisis de cárceles no debe dejarse a un lado. Más allá de que esto sea un tema más estructural, problemas de las decisiones que tomó Moreno, vean las decisiones que toma Lazo. Pues. Gente no preparada, veía que hacían mofa incluso en un medio de comunicación alternativo de que la entidad a cargo de la gestión del sistema de cárceles se dedicó a tuitear a favor y hacer comunicación, hacer vocería en temas que no le competen, digamos, hablando sobre los Pandora Papers y las offshore de Lazo, cuando lo que tienen que estar es al menos generando un registro medianamente humano para saber qué personas han sido masacradas dentro de las cárceles. Entonces son cosas que no se deben perder de vista, pero sí me parece que la causa de esta violación flagrante de la ley de Lazo, que tiene además implicaciones económicas, no hay que perder de vista y hay que comunicarle esto adecuadamente a la gente. El hecho que Lazo, junto con los otros multimillonarios que hay en el país, tengan por sobre de los 30.000 millones de dólares depositados fuera del país, eso en el día a día nos afecta a todos. Eso en el día a día genera que no haya trabajo, que no haya redistribución de la riqueza, que haya un Estado fallido, que luego le falla a la gente, incluso cuando está en prisión. Esas cosas tiene que entender la gente, y eso tiene que entender la oposición democrática, que me parece que está, yo digo en el artículo, y con eso cerraría, me parece que es un momento de oportunidad política. Digamos, este es el llamado que yo les hago a los actores políticos. Ya vemos los oportunistas, por supuesto, no vean ahí Yaku, que estaba ahí dedicado a hacer TikToks, y eso ya pone, pero en buena hora, digamos, en buena hora que haya hecho. Pero así mismo, así como es oportunidad, es obligación que se articule una oposición que puede tener esto como punta de lanza, pero tiene que atender los problemas graves que vive el país, políticos en las relaciones entre las entidades del Estado, económicos, sociales, del sistema sanitario, del sistema carcelario y, por supuesto, morales y con implicaciones fiscales, que son justamente estos escándalos que tienen que ser debidamente fiscalizados con una debida veeduría ciudadana, diría yo, a las actuaciones que puedan tener la Contraloría, la propia Asamblea, el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, que son entidades que tienen que entregar
información. Y esto tiene que discutirse. La universidad, el involucramiento de la universidad es importante para que se discuta esto. Digamos, esto finalmente tiene afectaciones en la salud de la propia dolarización. Muchísimas gracias, ¿Cierto? Andrés. O sea, no es Lazo, es un montón de millonarios que tienen tiempo. este problema y esta tiene que ser el nivel de discusión, tiene que sostenerse, tiene que tratarse adecuadamente, porque si no, les insisto, esto fácilmente le lavan la cara con el Contralor, con Fernando Villavicencio y la basura debajo de la alfombra. Así que Muy muchísima amable. atención y el llamado a que la fiscalización y la discusión pública, el escrutinio público sean de esta manera. Liceña Alexis, muchísimas gracias por el espacio y siempre a las órdenes. Un fuerte abrazo.